Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenos días, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso, el canal de la Unión, les da la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede con nosotros esta mañana en esta señal y en esta transmisión que estamos llevando en vivo a toda la República Mexicana desde las instalaciones antigua sede del Senado de la República aquí en la casona de Jicotencat, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde será la sede y donde se estará llevando a cabo el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo correspondiente a las mesas de análisis en materia de protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, una guía para la labor legislativa. Le comento, estas mesas de análisis, estas mesas de discusión han sido convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Organización Nacional de los Derechos Humanos, así también como por el Senado de la República. En estos momentos estaremos dando inicio a la primera mesa de actividades donde se pretende puedan analizarse los retos en materia de derechos humanos en materia de la infancia. Damos inicio. Señoras y señores, muchas gracias por continuar con nosotros en esta importante actividad programada el día de hoy en este edificio, antigua sede del Senado de la República, y la cual ha sido inaugurada hace unos momentos y para lo cual, de conformidad con el programa, habremos de desarrollar a continuación la mesa temática número 1, en el marco de estas mesas de análisis sobre protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa. La mesa temática número 1 se denomina Retos legislativos en materia de derechos humanos. Quisiéramos, antes de dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa y son partícipes del tema programado, hacer de su conocimiento que les serán entregados o ya les fueron entregados formatos a través de los cuales podrán realizar preguntas y hacerlas llegar una vez que escuchemos a los participantes de la mesa, a nuestra moderadora. Esta mesa será moderada por la maestra Magdalena Cervantes Alcaide. Ella tiene actividades como asesora de la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de cederle la palabra para que presente formalmente a quienes integran esta mesa temática, pido a ustedes, demos un aplauso de bienvenida a quienes hoy en esta mesa participan con nosotros. De conformidad con el formato determinado para el desarrollo de las mesas, vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Magdalena Cervantes Alcaide, moderadora de la mesa. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un honor estar en esta mesa acompañado de las personas que van a tener el gusto de compartir con ustedes algunos elementos de análisis en relación a los derechos de la infancia y, por supuesto, un gusto estar con ustedes. Gracias por el interés y por estar en este evento. Un agradecimiento a la senadora Arely Gómez por el interés por el tema y por alojar, en general, un agradecimiento al Senado por alojar estas mesas pues en el marco de esta semana. Bueno, como decía el maestro de ceremonias, estamos en la mesa número 1 de las mesas de análisis, en la que se abordarán los retos legislativos en materia de derechos de la infancia. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestros invitados, permítanme unos breves minutos para contextualizar la mesa en la que estamos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos creó un marco constitucional reforzado para la vigencia de los derechos humanos en México, entre ellos los derechos de niñas, niños y adolescentes. A 3 años de su puesta en marcha, esta reforma, que incorporó, entre otros elementos, la conformidad del marco jurídico interno con los instrumentos internacionales de derechos humanos, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Tenemos un marco constitucional y legal acorde con los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano? Más concretamente, nuestra Constitución y leyes recogen los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Estas creo que son algunas inquietudes que estarán retomadas por nuestros invitados y finalmente mencionaría una última cosa. Teniendo como marco este nuevo marco constitucional, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió algunos protocolos de actuación que serán el tema de reflexión de esta semana, con la finalidad de garantizar un efectivo acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. El primero de estos protocolos fue el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. A continuación, los invito a ver un video de 5 minutos en el que se abordan cuáles fueron las razones que dieron lugar a este protocolo y cuáles han sido los efectos de su emisión. Lo anterior, debido a que los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte nos permitirán abrir el debate sobre el estado de los derechos humanos y en particular los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Adelante con el video, por favor. Desde 2012, la Suprema Corte ha emitido diversos protocolos de actuación para juzgadoras y juzgadores, a fin de mejorar el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Los protocolos tienen la intención de auxiliar a los juzgadores a realizar su labor con apego a las mejores prácticas internacionales que se derivan de las normas convencionales que ahora nos obligan y los mecanismos que funcionan en su defensa. Aunado a ello, la resolución de esta Corte en el caso Radilla Pacheco ha determinado la obligación de las autoridades judiciales de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio, entendidos como la facultad y la obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidas tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales ratificados por México. Los protocolos de actuación se han estructurado a partir de normatividad de origen interno e internacional, así como de principios, prácticas y sentencias de este alto tribunal, de sus salas y tribunales, así como de tribunales de otros países y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debo resaltar que los protocolos no tienen ni pretenden tener efectos vinculantes, son una herramienta de trabajo adicional que se somete a la mejor consideración, juicio y eventual utilización de los impartidores de justicia, responsables últimos en nuestro sistema de proteger los derechos de las personas. Los contenidos constitucionales vigentes en México establecen que las y los juzgadores deben auxiliarse de normas de origen internacional para una protección más amplia de los derechos humanos. Por ello, el primer protocolo emitido fue el Protocolo de Actuación en materia de infancia. ¿Cuál es la utilidad que ha tenido este protocolo? El protocolo sistematiza y desarrolla los principios de la Convención de los Derechos del Niño, y básicamente lo reconoce en referentes obligados para todos los juzgadores, como son el interés superior del niño, el principio de no discriminación, el derecho de los niños a opinar en todos los asuntos que los van a afectar. La publicación del protocolo viene a dar formalidad a la obligación patente de los estados de dar un tratamiento especializado a los niños en los juicios para que puedan tener acceso a la justicia. Que el Poder Judicial de la Federación no cuenta con un equipo profesional de peritos en la materia. Ello ha obligado a los titulares de los órganos jurisdiccionales a tener que pedir el apoyo de peritos a diversas entidades gubernamentales. ¿Qué hace falta para que el protocolo se aplique? Me parece que un tema fundamental es que el protocolo tenga difusión entre los litigantes mismos. Debe convertirse en una herramienta ciudadana que permita la exigencia de procedimientos adecuados y de la defensa de los derechos de los niños y niñas. Es muy importante también el curso online que estamos desarrollando ahora con ODI, claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNICEF, para que realmente se aterricen todos estos conceptos, todos los protocolos. El Poder Judicial de la Federación pudiera contar con ese equipo especializado
en trato de niñas, niños y adolescentes. También encontramos que en cuanto a los lugares, en cuanto a los espacios, debe establecerse algo ad hoc para ellos, para el debido desarrollo de las diligencias. La Suprema Corte espera contribuir con estas herramientas a la realización plena del derecho de acceso a la justicia de estas personas y colectivos. Dentro del marco de construcción de la reforma en materia de derechos humanos, debemos recordar que estos no pueden hacerse realidad sin tribunales que les den vida, a través de la solución de controversias concretas. Esta obligación se ve acentuada para el caso de la Suprema Corte por el Premio Naciones Unidas en materia de derechos humanos que el Alto Tribunal recibió a finales de 2013. La distinción nos recuerda que el proceso de reconstrucción constitucional por el que atravesamos es, y no puede ser de otra manera, una obra colectiva en la que todos tenemos responsabilidades que cumplir, que los protocolos de actuación para quienes imparten justicia, al compilar los estándares internacionales, deben ser una herramienta para el trabajo cotidiano del juzgador como verdadero defensor de las garantías fundamentales del individuo, pero también una fuente de referencia para todos aquellos que quieran fundar su actividad profesional o su aprendizaje jurídico sobre las normas que constituyen el patrimonio moral de la humanidad a la que pertenecemos. Invitamos a todos ustedes a revisar, comentar y usar los materiales ya disponibles en la página de internet de la Suprema Corte, www.supremacorte.gov.mx. Haz los tuyos. Bueno, regresando a la mesa, antes de ceder el uso de la palabra a nuestros invitados, quiero destacar un elemento que me parece importante. Tenemos una mesa muy rica en términos de su integración. Tenemos a una representante del órgano especializado en materia de infancia desde Naciones Unidas, tenemos a una representante del Legislativo, a un representante del Poder Judicial y a una representante de sociedad civil. Creo que esta riqueza en la integración se va también a mostrar en el análisis que se haga y en las intervenciones que tendrán nuestros invitados. Bueno, voy a ceder el uso de la palabra hasta por 15 minutos a cada uno de ellos, en la idea de que al final pueda haber un espacio de preguntas y respuestas. Como comentaba el maestro de ceremonias, les deben haber a ustedes repartido unos formatos de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que cualquier inquietud que tengan sobre alguna de las intervenciones puedan vertirla en estos formatos, de tal manera de que al final podamos recogerlas y distribuirlas. Ya para no acaparar el uso de la palabra, me voy a permitir ceder el uso de la palabra en primer lugar al doctor Carlos Pérez Vázquez. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho por Harvard Law School, es doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y además tiene estudios de doctorado en la Universidad College London, en Londres, Inglaterra. De diciembre de 2010 a la fecha, Carlos Pérez Vázquez funge como coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la gestión del ministro presidente Juan Silva Mesa y bajo el liderazgo de Carlos Pérez, la Suprema Corte ha dado un impulso sin precedentes a los derechos humanos, lo que se ha materializado no solo en resoluciones garantistas que amplían la esfera de derechos de las personas en casos específicos, sino también en la institucionalización del enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional a través de cursos de formación, protocolos de actuación y herramientas que lleven al Poder Judicial de la Federación a una defensa activa a favor de los derechos humanos. Como se ha mencionado también, en conjunto con la Corte Interamericana, Carlos Pérez diseñó e impulsó el buscador jurídico en materia de derechos humanos, sistematizando toda la jurisprudencia que tiene este tribunal internacional. Esto, entre otras cosas, llevó a la Suprema Corte a recibir a finales del año pasado el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bienvenido, Carlos, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada expreso mi más sincero reconocimiento a la senadora Arely Gómez por tener la idea de organizar este seminario, estas mesas de trabajo, que representan una forma más de acercar al Poder Judicial y al Poder Legislativo también de la Federación
en una cadena, digamos, de lo que ya representa una cadena, desde mi punto de vista, muy exitosa y muy feliz de colaboración institucional. Voy a hablar del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, pero antes que nada quiero decir que también agradezco profundamente la presencia de la senadora Angélica de la Peña en esta mesa que engalana, y me alegra muchísimo también compartir la mesa con Margarita, con Alison y con Magdalena, todas ellas involucradas desde el principio. UNICEF estuvo desde el principio involucrada en la confección de este protocolo, al igual que ODI, y Magdalena ha estado a cargo de coordinar los trabajos de en su primera y segunda edición, así que en realidad a mí me da mucha alegría poder estar aquí. También me da alegría venir a hablar de los protocolos al Senado de la República, porque dentro de los muchos esfuerzos y los diversos trabajos que hemos hecho por instrucciones del ministro presidente en la Suprema Corte de Justicia, los protocolos representan uno de los mejores ejemplos de lo que puede lograrse cuando una institución se abre para tejer alianzas con el único objetivo de cumplir a cabalidad el mandato constitucional, sus obligaciones constitucionales, para tejer alianzas con otras instituciones y con la sociedad civil. A mí me parece que los protocolos son, desde la experiencia de nuestra oficina, desde la experiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mejor ejemplo de lo que puede lograrse con alianzas estratégicas dirigidas a coordinar esfuerzos en la ruta que finalmente a todos nos importa, que es hacer efectivo el mandato del artículo 1 y consolidar al país como un país respetuoso de los derechos humanos. El protocolo de niñas, niños y adolescentes ya va en su segunda edición. En febrero del 2012 se emitió la primera edición, en marzo del 2014 se reimprimió, actualizándolo y enriqueciéndolo con nueva jurisprudencia en temas relacionados con la infancia, toda desarrollada a partir de la 10ª época, la entrada en vigor de la 10ª época en octubre de 2011, con nuevos estándares también desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección, y además se incorporaron nuevos apartados específicos en materia penal, en materia familiar y en materia de adolescentes en conflicto con la ley. ¿Por qué se elaboró este protocolo? Primero, de nuevo, para cumplir con el marco constitucional, con el marco legal, con las obligaciones del Estado en su conjunto, que no tienen otro objetivo más que garantizar el pleno acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia para todas las personas, pero en este caso para este grupo en especial estado de vulnerabilidad. Este derecho, el derecho de acceso a la justicia, es, sabemos, un derecho en sí mismo, pero también una garantía fundamental para poder hacer valer los otros derechos. ¿Cómo se da la participación de los niños, las niñas y de los adolescentes en tribunales y juzgados? Pues normalmente en procedimientos y diligencias que han sido diseñados y practicados habitualmente para el mundo adulto, lo que ocasiona que la infancia sufra una victimización secundaria, además de que no se aporta información útil al juzgador en virtud de la utilización de procedimientos no idóneos. El protocolo también, en este sentido, busca garantizar la igualdad entre desiguales. Sabemos que, en especial en el caso de grupos en especial estado de vulnerabilidad, el ejercicio de los derechos no es igualitario, no se da de la misma forma y por lo tanto existen desigualdades de hecho frente a las cuales es necesario hacer distinciones de trato, adecuar los sistemas, adecuar los procedimientos, adecuar las prácticas procesales al grupo particular que se quiere atender. La idea que lo fundamenta es el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, lo que significa cambiar la noción de infancia pasando de la idea del menor como objeto de compasión, de represión,
a entenderlos como sujetos plenos de derecho. El objetivo es garantizar el acceso pleno a la justicia de niñas, niños y adolescentes, así como una justicia especializada, idónea para este grupo de la población. ¿Qué es el protocolo? Hemos frecuentemente escuchado esta pregunta al momento de presentar los documentos. Pues es fundamentalmente un documento que sistematiza información, principios generales reconocidos para la infancia y adolescencia, del cual se desprenden con claridad las obligaciones y consideraciones para los impartidores de justicia con una finalidad eminentemente práctica. Asimismo, refiere cuáles son los principios específicos a tener en cuenta cuando se están ante adolescentes en conflicto con la ley en materia penal y en materia familiar, derivando de ellos consideraciones para, de nuevo, quienes imparten justicia. La idea es entonces dar un efecto útil a estos mismos principios. ¿Cómo se estructura? Se estructura en un apartado que contiene los principios, en ese se desarrollan las características específicas de la infancia que todo impartidor de justicia debe conocer, debe estar, de los cuales debe estar todo impartidor de justicia al tanto, las características en materia cognitiva, emocional e incluso moral. Se establece un apartado de consideraciones y reglas de actuación para los juzgadores, siempre con el objetivo de lograr dar un efecto útil a los principios mencionados. Es muy importante insistir aquí en algo que decía el ministro presidente en el video que presentamos. Los protocolos no buscan ser vinculantes, no pueden serlo, se han elaborado con la instrucción estricta de respetar el principio de autonomía e independencia judicial, que como ustedes saben es también una garantía procesal. ¿Cuáles son los principios generales para la infancia? De esto seguramente nuestras expertas hablarán con mucha más profundidad y más detenimiento. Los menciono simplemente: el principio de interés superior del niño, de igualdad y no discriminación, el derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y a ser tomado en consideración en sus opiniones, y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Es importante recordar, y esto inspira al protocolo, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado que la aplicación de una perspectiva basada en los derechos de la infancia requiere de la aplicación efectiva de estos principios. Son guías indispensables para comprender e interpretar los derechos de la infancia. El interés superior del niño, me iré muy rápidamente porque el tiempo escasea, debe tomarse en cuenta de manera primordial en todas las medidas relacionadas con la infancia. Tiene dos funciones: como criterio hermenéutico, como un criterio de interpretación que los jueces tienen que aplicar invariablemente al momento de resolver un asunto que involucre a una persona que pertenezca a este segmento de la población, y como un mandato para todas las autoridades. El principio de no discriminación, es importante señalar que como contenido tiene la exigencia de prohibir cualquier limitación en el ejercicio de los derechos. Por ningún motivo puede limitarse los derechos, uno de los cuales, por supuesto, es el derecho a ser reconocido como infante, como niña, niño o adolescente. Es, por supuesto, importante entender que es un grupo, son personas distintas a los adultos y que, por lo tanto, tienen características especiales que hacen en algunos casos necesario limitar los derechos. El derecho a opinar en todos los asuntos que les afectan y a tomar en cuenta las opiniones que emiten. Este es un derecho que tiene un contenido pues muy evidente. El niño tiene derecho a ser oído, a no ser menospreciado, mucho menos por el simple argumento de no ser adulto o por la etapa de desarrollo en la que se encuentra. No basta en este sentido escuchar a un niño, hay que tomar en cuenta su opinión y sobre todo en los casos que lo pueden afectar. Es necesario así garantizar las condiciones que permitan al niño participar en los asuntos que lo pueden afectar.
No es un fin en sí mismo escucharlo, esto es muy importante, es un medio para que se puedan tomar decisiones, se puedan tomar medidas por parte de las autoridades responsables apegadas a su interés superior. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, este es un principio relevante, pues puede tener un impacto claro al momento en que un impartidor de justicia resuelve un asunto. El derecho a la vida involucra, por supuesto, condiciones de vida digna, a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, y el derecho a la supervivencia, que involucra también el derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo como un concepto integral que involucra todos los aspectos en la vida del niño, el aspecto físico, el aspecto mental, el psicológico, el social, incluso el espiritual. De estos principios generales, el protocolo desprende reglas de carácter general, consecuencias prácticas para la aplicación de los mismos, informar a las niñas, niños o adolescentes, asistirlos, verificar que haya una persona de apoyo en el desarrollo de las diligencias judiciales. Hay reglas específicas acerca de cómo tomar el testimonio de una niña, de un niño o un adolescente. Se establecen medidas de protección especial, medidas para proteger la privacidad, la intimidad y el bienestar, de protección en el sentido de evitar el contacto con adultos que puedan influirlos, que puedan alterarlos. Se establece también la recomendación de que los juzgados cuenten con espacios idóneos y además se establecen algunas reglas en materia de periciales, de pruebas periciales. Hay principios específicos también para estos nuevos apartados en la reimpresión del año 2014, para adolescentes en conflicto con la ley, en materia penal y en materia familiar. En los ya más de 2 años que tiene de existencia este protocolo, ha habido distintas reacciones, distintos efectos, a mí me parecen todos positivos, desde tesis concretas en nuestro ya acervo jurisprudencial que lo retoman en adecuaciones procesales, como en la preparación de la participación del niño, la toma de declaraciones, etcétera. En la resolución de asuntos se incorporan ya prácticas enunciadas en el protocolo, tenemos ya un catálogo de sentencias en donde ya el protocolo es usado, no solamente citado, sino es empleado. Se han adherido al protocolo distintos órganos, como por ejemplo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ordenó a través de su Junta de Gobierno que fuera obligatorio el documento para todo el tribunal. Se han aplicado entonces principios y el contenido del protocolo en distintos foros. A partir de nuestra experiencia en la elaboración y difusión del protocolo, que insisto, ha sido muy bien recibido y ha generado por cierto, trabajos adicionales de los cuales quizá Margarita pueda hablar en un par de minutos, sí podemos vislumbrar algunos retos legislativos. Sí es necesario armonizar la legislación nacional y estatal con la Convención de los Derechos del Niño. Es necesario retomar los principios en esa labor legislativa, los principios generales ya reconocidos en la Convención. Es necesario incorporar los elementos de contenidos mínimos del principio de interés superior del niño que facilite su aplicación y es indispensable, esto al menos me parece a mí indispensable, en mi propia experiencia como padre de familia y en mi propia historia personal, que creo que es la historia personal de muchos, o es una historia más bien con un ascendiente cultural y de actitudes en el país. Es muy importante que quede claro que los niños tienen derecho a dar su opinión y sobre todo en los asuntos que los afecten. Que tratándose de niños, eso a mí me parece muy evidente, son prácticamente todos. Y esto involucra un reto cultural para nuestra sociedad que yo creo que debemos abordar desde todas las perspectivas, sea judicial, sea administrativa, sea legislativa, sea familiar, para empezar a lograr un cambio que a mí me parece indispensable para avanzar este asunto, este tema. Yo estoy de nuevo agradecido con el Senado de la República por esta oportunidad, estoy ansioso por escuchar a
a las participantes en la mesa, que seguramente nos dirán cosas muy importantes y muy interesantes. A todos ustedes les agradezco su atención y estoy ahí en mi asiento disponible para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias a todos y que sea de provecho. Muchas gracias al doctor Carlos Pérez. Yo creo que Carlos nos dio un panorama muy general del protocolo, de cómo está estructurado, cuál es su contenido. Los invito a verlo, todos los tienen y vale la pena leerlo. Voy a ceder ahora el uso de la palabra a Alison Sutton. Ella es maestra en Historia por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y cuenta con estudios de doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia. Comenzó su carrera como asesora parlamentaria en el Parlamento británico. Posteriormente, en los 90, formó parte de Amnistía Internacional, encargada de la investigación sobre Brasil y Cono Sur. También ha trabajado como consultora para la Organización Internacional del Trabajo y para Anti-Slavery International y la Cooperación Técnica Británica en Desarrollo Social. Fue coordinadora del Programa de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de UNICEF en Brasil y actualmente la maestra Alison Sutton es coordinadora del Programa de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia y representante adjunta interina de UNICEF México. Bienvenida, Alison. Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan esta mañana. Saludo particularmente mis compañeros y compañeras de la mesa. En nombre del representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Isabel Crowley, agradezco la invitación del Senado y de la Suprema Corte de la Nación para participar en estas importantes jornadas de reflexión que sin duda nos permiten seguir trazando la ruta y puntualizando los elementos necesarios para avanzar en los todavía importantes retos legislativos que enfrentan el país para la efectiva garantía y la protección de los derechos de infancia y adolescencia en el país. La garantía de derechos de los niños y adolescentes es materia para todo el gobierno, todos los sectores, todos los órdenes de gobierno y obviamente para todos los poderes. Así nos da mucho placer participar en este esfuerzo específico entre legislativo y judiciario para analizar los retos que todavía nos enfrentan en la materia y donde con mucha propiedad se ha bajado en el muy concreto del protocolo de la Corte Suprema sobre acceso a justicia y que hemos sabido antes en la inauguración que también ha servido estos protocolos como pauta para un protocolo a nivel iberoamericano. Entonces, muy interesante que este trabajo bastante detallado de México también está sirviendo en la región. Desde UNICEF hemos venido señalizando y reconociendo en diversos espacios y momentos los importantes avances que México ha tenido desde que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 para armonizar su legislación local y crear las condiciones jurídicas necesarias para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y en ella reconocidos para los niños adolescentes en el país. En este sentido, hemos reconocido el avance en su momento que representó la aprobación de la Ley de Protección de Derechos de Niños adolescentes en el año 2000, las leyes homólogas que con posterioridad se fueron emitiendo a nivel de los estados, así como las más recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y derechos de la infancia de 2011, a través de los cuales, como se ha mencionado aquí, se da plena entrada a los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, desde luego, la Convención sobre los Derechos del Niño, y se eleva al rango constitucional el principio del interés superior de la niñez, además de reconocer expresamente la facultad del Congreso
para expedir leyes generales en materia de derechos de infancia y adolescencia. Sin embargo, también hemos venido señalando que este marco jurídico y de manera particular la Ley de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del año 2000 ha sido insuficiente y limitada en la concreción de los mecanismos específicos de articulación que es necesario crear y desarrollar para la efectividad a los derechos. En otras palabras, han sido insuficientes para sostener un verdadero sistema integral para la garantía de derechos de la infancia y adolescencia en el país. Como se señaló, debido al régimen constitucional de competencias prevaleciente en el momento que se emitió la actual Ley de Protección, la misma nació con un carácter meramente declarativo y delegó en términos muy amplios a la Federación, los estados y municipios la obligación de concretar mecanismos de efectividad sin establecer lineamientos claros y uniformes para ello. Así, por ejemplo, la actual Ley de Protección no crea ni reforma ninguna institución o instancia específica de coordinación y articulación de las políticas en materia de derechos de la infancia y adolescencia. No contiene disposiciones concretas para comprometer el gasto público. No establece obligaciones concretas a cargo de cada uno de los sectores y órdenes del gobierno encargados de su implementación, abriendo la oportunidad a todo un abanico de legislaciones heterogéneas, esto entre muchas otras cuestiones que lo hacen un marco jurídico insuficiente y inadecuado. En este sentido, desde la visión de UNICEF, el mayor reto legislativo que en la materia de infancia que enfrenta actualmente el país y que gracias a la reforma de 2011 y al artículo 73 constitucional se puede traducir a su vez en la mayor oportunidad, es precisamente la emisión de una nueva legislación general que permita homologar el marco jurídico en la materia, establecer los mecanismos necesarios para su aplicación y sirve de sustento para la conformación del sistema integral para la protección de derechos que requiere la infancia y adolescencia en México. Sabemos que el Congreso y diferentes actores involucrados están trabajando intensamente en esta tarea y que existen ya proyectos y iniciativas de ley importantes para avanzar en este sentido, producto de numerosos eventos, foros, diálogos, reflexiones, muchos de ellos convocados y encabezados por las senadoras y senadores que hoy nos acompañan, especialmente la senadora Angélica de la Peña. Y estamos seguros que existen las condiciones y disposición necesaria para encarar este reto. En este sentido, quisiera finalmente aprovechar ese espacio e invitación que nos han hecho para reiterar algunos de los elementos mínimos que desde UNICEF hemos venido señalando como necesarios a considerar dentro de una nueva legislación en la materia para que se puede convertirse en un vehículo efectivo para la construcción de un sistema de protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia más adecuado y efectivo. En primer lugar, la nueva legislación debe prever la creación y regulación de un mecanismo o instancia de coordinación de la política nacional de infancia y adolescencia y su relación con los diferentes sectores y órdenes de gobierno encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos previstos por la misma a fin de que estos puedan actuar de manera articulada y coordinada. Para ello, idealmente, esta instancia o mecanismo de coordinación debiera establecerse al más alto nivel posible dentro de la administración pública y debería tener carácter deliberativo, no consultivo.
Sus decisiones deberían ser vinculantes en relación a los diferentes sectores y órdenes de gobierno encargados de la ejecución y cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia, y tenemos muchos ejemplos de otros países donde sí se tiene carácter deliberativo, pero también que se opera en el más alto nivel administrativo del gobierno. La nueva legislación habrá de establecer también los objetivos del sistema de garantía de derechos de la infancia y adolescente, así como objetivos y acciones a ser desarrollados por los distintos sectores involucrados en dar cumplimiento a los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, colocando siempre el Estado como garante de la protección integral de los mismos y no como coadyuvante de otros actores. En particular, la Ley General habrá de prever medidas especiales de protección para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que así lo necesitan por estar en situación de vulnerabilidad, sin subdividir la infancia en grupos específicos de tipos de niños. Es clave que la ley identifica cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuáles serían las obligaciones específicas frente a los derechos de la infancia y adolescente de cada uno de los sectores que forman parte del sistema, los obligados a cumplir dichos derechos y los lineamientos generales para garantizar cada derecho. La nueva legislación habrá de incluir medidas de protección especial focado en los niños, niñas y adolescentes quienes le han vulnerado derechos y deben encontrar las condiciones suficientes para acceder a tantos servicios del Estado como sea necesario para lograr en cada caso la restitución de sus derechos. Y ahí apuntamos más una vez el protocolo de la Corte como una contribución muy importante en este detallamiento y lineamiento para el tema de la restitución de derechos cuando han sido vulnerados. Un sistema de protección integral de derechos de la infancia requiere mecanismos de garantía que den concreción a los derechos en el marco de las políticas sociales universales, así como mecanismos especiales de protección que permitan restituir aquellos derechos que han sido violados o amenazados, buscando igualar condiciones y oportunidades, siempre en estrecha relación con las políticas sociales universales. La nueva legislación también debe disponer de la creación de un plan o programa nacional que garantice el complemento de los derechos de la infancia y la adolescencia para instrumentación de las políticas y estrategias prioritarias que contribuirán al complemento de la misma ley. La ley incluiría los ejes temáticos del plan nacional y incluiría las interacciones, metas comunes entre los distintos sectores y órdenes de gobierno. La elaboración de este plan o programa nacional va de la mano de la definición de la instancia o órgano de coordinación, ya que dentro de sus principales funciones debería estar la de coordinar la realización de este tipo de planes y programas en el marco de procesos incluyentes y participativos que permiten trazar la ruta de una política nacional para la garantía integral de los derechos de infancia y adolescente que encuentre correspondencia entre todos los sectores y niveles de gobierno para atender los principales obstáculos que impiden complemento efectivo de los derechos niños, niñas y adolescentes en México. La nueva, muy importante y también ha abierto la posibilidad a través de la reforma del artículo 73, la nueva legislación habrá que garantizar la concurrencia entre niveles, órdenes y sectores de gobierno. De esta forma, habrá de asegurar que la ejecución de las políticas para la infancia queda a cargo de las instancias que actualmente ya se hacen cargo con las adecuaciones secundarias que resultan necesarias. En el ámbito estatal y municipal, la ley debería contemplar la creación de sistemas de articulación
análogos a que dictan las directrices para una política estatal integral y articulan la actuación de las dependencias ejecutoras. Es decir, que la ley general habrá de contemplar la creación a nivel federal, estatal y los municipios, los órganos de coordinación, ejecución, fiscalización para su ámbito territorial de competencia. La nueva legislación debería incluir mecanismos que permiten una representación y participación efectiva y real tanto de la sociedad civil como de los niños y adolescentes. De esta forma, por ejemplo, se puede considerar que la institucionalidad o mecanismo de coordinación tenga una composición idealmente paritaria entre representantes de gobierno y sociedad civil. En cuanto a la participación de niños, niñas y adolescentes, este deberá facilitarse siempre dentro de los espacios naturales en donde se desenvuelven. También es importante la existencia de un ente con facultades para recibir quejas, formular recomendaciones y en su caso presentar informes. Este puede hacerse ya, sea mediante la creación de un mecanismo específico para la promoción y protección de los derechos humanos de la niñez, o bien mediante la incorporación del tema en las instituciones nacionales de derechos humanos generales ya existentes, pero con una especificidad para la infancia. Asimismo, se requiere que la nueva legislación en materia de derecho a infancia prevea disposiciones concretas que sean capaces de comprometer el gasto público, así como contemplar la construcción de periódica actualización de un sistema de información con datos desagregados por grupos de edad, el cual permite dar a conocer la situación que guarda el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes de 0 a 18 años y así como el efecto y impacto de las políticas públicas implementadas en esta materia. Finalmente, junto con la emisión de la nueva legislación general en la materia de derechos de infancia y adolescencia, es también necesaria una revisión integral de todas las leyes sectoriales existentes para que encuentren en armonía con la misma y prevén a su vez las obligaciones específicas que recaen en cada uno de los sectores para garantizar el cumplimiento de los derechos de infancia y adolescencia de manera armónica y coordinada. Esperemos que estos elementos y las reflexiones apuntadas sean de utilidad para construir juntos la respuesta a este importante reto legislativo que para México se presenta, y agradezco más una vez la invitación a UNICEF para participar en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a Alison Sutton. Creo que Alison ya empieza a colocar temas en materia de trabajo legislativo, en particular una ley que incluya medidas de garantía de los derechos. Es decir, no basta una ley que los enuncia, sino normas que aclaren los mecanismos y obligaciones de las instancias a cargo de la garantía y que permitan aterrizar los derechos. Además de los puntos que tocabas al final, que ya precisan de manera muy concreta pues, ventanas de oportunidad para el Senado de la República para incorporar en una ley general en la materia. Celebro lo que decía Alison, que haya una iniciativa de reforma en este sentido en el Senado y en lo particular espero que nazca muy pronto. Voy a ceder el uso de la palabra a Margarita Griesbach. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Texas y tiene una maestría en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana. Ella ha hecho un trabajo muy amplio desde sociedad civil. De 1991 al año 2000 formó parte de Étnica, una organización que impulsa programas de intervención comunitaria para la prevención y atención de la infancia callejera. Desde el 2003 fue fundadora y directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI, organización a cargo de la defensa de casos paradigmáticos de violación a los derechos humanos de la infancia. También tiene una amplia experiencia en docencia, ha impartido múltiples talleres sobre temas como atención y combate de la explotación sexual comercial de la infancia, atención especializada a la infancia en todo lo de procedimientos judiciales, toma de declaraciones infantiles,
protocolos de atención a niños en operativos de Fuerzas Armadas y policiales, formación de promotores infantiles y juveniles, derechos humanos de la infancia, entre otros temas. Tiene una lista muy amplia de publicaciones, simplemente me voy a permitir destacar 2 publicaciones en particular de ODI en las que ella interviene. Uno se llama La infancia y la justicia en México, tiene 2 tomos que son buenísimos, uno sobre el niño víctima y testigos del delito dentro del sistema penal acusatorio en México y otro sobre elementos para garantizar el efecto útil del interés superior del niño víctima del delito. Adicionalmente tiene una colección que también es buenísima sobre el niño víctima del delito frente al proceso penal, y Margarita también interviene en el tomo 1 sobre el niño víctima del delito, fundamentos y orientaciones para una reforma procesal penal, el tomo 2, que es un modelo especializado para la toma de la declaración infantil, el tomo 3, que es la denuncia como elemento terapéutico para el niño, el tomo 4, cómo evitar la revictimización, un manual de acompañamiento para niños víctimas en un proceso judicial. También Margarita ha participado en documentos que se denominan orientaciones en materia legislativa a favor de la infancia en México. Sin más, cedo el uso de la palabra y bienvenida, Margarita. ¿Escucha, verdad? Es que aquí no se escucha como con micrófono. Yo le voy a rogar a Amale que por favor me ayude con el tiempo, porque no soy nada buena, pero como también se me va a olvidar voltearte a ver, entonces seguramente si tú le haces señas a ellos y entonces ustedes me hacen alguna seña y vamos a lograrlo de alguna manera. Me parece que los retos legislativos en materia de infancia, en sede jurisdiccional y fuera de ella, responden a 2 grandes problemas o situaciones que se enfrenta la infancia en el ámbito legislativo. Y una tiene que ver con la repetición de la Declaración de Derechos, que ya existe en los tratados internacionales, y otra tiene que ver con los vacíos legislativos. Con respecto a la primera, los derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño y todos los tratados internacionales en materia de derechos, los derechos que retoma la propia Constitución, no hace falta reiterarlos en una ley secundaria. Si el niño, como dice la Convención en el artículo 12, tiene derecho a opinar y que su opinión sea tomada en cuenta, entonces realmente la tarea de una legislación siguiente es ir aterrizando y desglosando eso de una manera mucho más concreta para darle un efecto útil. Sin embargo, lo que suele suceder en materia de infancia, si nosotros hacemos una revisión de la legislación relativa a la infancia, es que el derecho a opinar se repite a todos los niveles. Y bueno, puede estar incluido, puede no estar de más, lo importante es aquel siguiente paso que es necesario dar, que tiene mucho que ver con el otro tema. En materia de infancia, en cuanto a lo legislativo se refiere, una de las características más notables es la ausencia de los niños en los marcos normativos. Las leyes, como bien mencionaba Carlos, por lo general son hechas por adultos para adultos. Sin embargo, cuando pensamos en que se trata de derechos, el vacío es sumamente riesgoso. Queda sujeto, por supuesto, a la interpretación de la autoridad que lo aplica, pero también hace muy difícil tutelar ese derecho, porque es muy difícil que yo impugne algo diciendo eso estuvo mal cuando no tenemos claridad del parámetro de qué debió haber sido. Entonces, me parece que el reto legislativo de alguna manera puede equipararse a lo que hace el protocolo desde el tema jurisdiccional, de la actividad jurisdiccional, que es un ejercicio de aterrizaje y de interpretación muy concreta. Evidentemente, las autoridades jurisdiccionales se les imponen las obligaciones que emanan de los tratados internacionales, pero del dicho al hecho hay un enorme trecho y entonces, ¿qué significa en concreto? Es justamente el reto legislativo que me parece que la infancia requiere del Estado mexicano en estos momentos. El aterrizaje en obligaciones específicas significa por lo menos 2 elementos para que digamos la doble cara de la moneda, el derecho declarativo y la obligación que implica para el actor público debe tener por lo menos 2 elementos. Uno es, en términos absolutamente concretos y tangibles, ¿qué es lo que reclamo?
que la obligación significa que se haga qué específicamente. Y el segundo elemento es quién lo debe hacer. Si nosotros hacemos una amplia revisión de legislación en materia de infancia, lo que también vamos a encontrar es una enorme cantidad de repeticiones de la Declaración de Derechos, pero también una enorme cantidad de referencias a la autoridad en abstracto. Y eso pues también hace casi imposible la tarea de tutelar un derecho, porque entonces, ¿quién exactamente estaba obligado? ¿El DIF, la SEP, el juez? Entonces, los dos componentes esenciales de la obligación expresa en la norma tendrían que ser el qué se reclama y el quién es el obligado a hacerlo. El principio del interés superior del niño obliga la mirada integral y proyectada a futuro de todo asunto que afecta a la infancia. Y esto, por supuesto, es un reto enorme y pues ni hablar, así es. Y entonces tomemos como ejemplo el derecho a opinar, siguiendo el hilo por donde venía. El artículo 12 de la Convención establece que el niño tiene derecho a opinar en todo asunto que le afecte y que su opinión sea tomada en cuenta. La primera pregunta que surge al tratar de hacer un aterrizaje legislativo de este derecho es, en todo asunto que le afecta, y como bien decía Carlos, pues es un montonal de cosas, en efecto. Hay cuestiones que a mi parecer pueden ser evidentes y sin embargo son inexistentes en la ley, como que esto significaría que un chavo no puede ser expulsado de una escuela sin que se le escuche, sin que se le dé garantía de audiencia y que tenga que haber un proceso que registre la opinión del niño y sea entonces tomada en consideración en la decisión disciplinaria que genera la expulsión de una escuela, que por supuesto es algo que le afecta. Si lo jalamos hacia la sede jurisdiccional, normalmente la participación, el ejercicio del derecho de participar de los niños en un asunto jurisdiccional que les afecta, se considera como que declaren o que sean escuchados por el juez. Y eso está muy bien, sin embargo, el derecho a participar significa todas las decisiones que le afectan, como pudiera ser en un juicio de lo familiar, medidas provisionales. La custodia provisional normalmente no es algo que se le informa al niño, ni siquiera se toma su opinión con respecto a decisiones procesales específicas. Es decir, cuando se piensa en el aterrizaje de los derechos en cuestión de obligaciones, es mucho más amplio que la reiteración del derecho. Implica mirar al Estado en su conjunto y desglosar este derecho qué implica en las diversas materias. El derecho a opinar, ¿qué implica en materia de salud? ¿Qué implica con respecto a tratamientos y pacientes, niños, y la posibilidad de que opinen con respecto a estos tratamientos? El aterrizaje de los derechos en obligaciones tiene también aristas prácticas. ¿Cómo lo haces viable en la práctica? Y ahí, por supuesto que, bueno, entre muchas otras técnicas o herramientas, es cómo traer los estándares internacionales que orientan sobre diversos temas que pueden incluso no ser específicos a infancia a ser utilizados. El derecho a opinar. Basta la interpretación que se ha hecho de que existe un distingo entre la participación válida y la participación simulada, por decirlo de alguna manera. El derecho a opinar, para ejercerse efectivamente, implica que la opinión tiene que ser informada. O sea, si tú le dices a un niño que opine cuando no entiende ni de qué está opinando ni de qué se trata, como por ejemplo llamarlo a un juicio en donde no entiende, sabe que hay un problema entre, digamos, sus padres, pero no entiende bien de qué se trata, eso no cuenta como un ejercicio válido del derecho a opinar. Esto implica que entonces se generan obligaciones de atención especializada. Hay que entonces tener especialistas. ¿Quién informa al niño de tal manera que esa participación sea válida? La participación válida implica que sea en condiciones adecuadas. El ejemplo que siempre usamos es una niña de 6 años que se le dice aproximadamente a cuántos metros se encontraba el sujeto el día de los hechos. Pues no cuenta como participación. Entonces implica que se tienen que generar como una obligación específica que exista en la ley las condiciones adecuadas
que hacen una participación válida de un niño en una situación específica. Igualmente que la participación tiene que ser tomada en cuenta. Esto en materia jurisdiccional implicaría cosas como que la opinión del niño forme parte del razonamiento expreso en la fundamentación y motivación de una resolución, una decisión judicial que afecta a un niño. Entonces, sí, evidentemente cuando pensamos en todas estas aristas, es enorme el reto legislativo en materia de infancia. Y pues sí, no hay de otra, pero implica todo eso. ¿Es mucho más fácil reiterar lo que ya dice la Convención? Pues sí, pero no sirve, no es suficiente para darle un efecto útil a los derechos de la infancia en la práctica. Retomo algo que dice Alison y ya con eso termino porque supongo que por ahí voy de tiempo y nadie me está ayudando de los de aquí enfrente, que tiene que ver con la cuestión de la articulación. Normalmente cuando pensamos en temas de infancia es como si las instituciones se enfrentaran solitas al reto. Cuando el niño, como todo ciudadano, como todo ser humano, para ejercer sus derechos de manera integral requiere de un Estado completo, es decir, de una serie de instituciones diversificadas y complementarias. Y voy a tomar un ejemplo muy concreto que está además muy en boca de todos, el tema del bullying. Cuando un niño pequeño ejerce violencia severa en contra de sus compañeros, supongo que no hay que ser psicólogo ni especialista para saber que algo mal está pasando a ese chavito y que es un niño que tiene necesidades de protección. La escuela trata de intervenir y la escuela dice, pues es que ya hablamos con la familia y les sugerimos que fueran a terapia y no quieren. Y entonces la escuela larga las manos al cielo y dice, no hay nada que hacer, e incluso, peor aún, llega a la decisión de expulsemos al niño para zafarnos del problema. A ese niño que requiere protección, no le basta con tener una SEP, requiere un Estado. ¿Quién sí puede obligar a una familia a llevar a un niño a terapia y acudir a terapia? Un juez de lo familiar. Pero esto implicaría que la escuela tuviera un procedimiento que cuando las cosas llegan a tal extremo, tuviera la indicación y los medios para dar vista a un juez de lo familiar, para que interviniera en esta familia y se asegurara que el niño reciba la protección y la asistencia que requiere. En ese sentido, lo que mencionaba Alison de la necesidad de la articulación, al igual que con convertir el derecho en una obligación específica, esa articulación no basta con que sea en el diseño general de la política. Tiene que aterrizarse a la articulación concreta en el cumplimiento de obligaciones, como sería la articulación escuela-juez de lo familiar, para garantizar la protección y asistencia que es derecho de un niño. Muchas gracias. Nada más retomo lo que me pareció lo más relevante de Margarita, de lo mucho que dijo. Una cosa es tener el derecho y lo relevante ahora es del derecho pasar a la obligación y a quién es la autoridad responsable de garantizarlo. Parece muy fácil, pero creo que no lo es tanto. Bueno, para cerrar con broche de oro esta mesa, voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña. Bueno, ella tiene una amplia experiencia en el ámbito legislativo. No, nada. Leí el currículum de la senadora y la verdad mi conclusión era cualquier marco normativo que hay en México relacionado con infancia ha pasado por sus ojos. Entonces, me voy a permitir leer muy rápidamente su perfil. Ha sido diputada federal en 2 legislaturas, desde donde promovió la reforma del artículo 18 constitucional para la creación de un sistema de justicia para adolescentes, que como ustedes saben es un parteaguas en el sistema de justicia para este grupo. También presentó con otros legisladores la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Desde la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia y Familias promovió reformas al Código Penal Federal y a otros ordenamientos. Actualmente es senadora federal e integra las comisiones de Derechos Humanos, ella la preside, es secretaria de la Comisión Especial de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y además integra la Comisión para la Igualdad de Género y la Comisión contra la Trata de Personas.
Promovió la reforma del artículo 4 constitucional para asentar los derechos de niñas y niños y la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como les decía, no sé si coincidan, pero es una mujer que tiene un amplísimo conocimiento sobre el reconocimiento de los derechos en el marco normativo. Adicionalmente, participó como experta en la Delegación Gubernamental para la Asamblea de Naciones Unidas para la Infancia en 2002, donde se dio origen al Plan de Acción Un Mundo Apropiado para la Infancia como alcance de la Cumbre sobre la Infancia. También ha sido experta en organismos internacionales, fue invitada por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para discutir el proyecto Directrices para la Protección de Niñas y Niños con ausencia de cuidado parental. También ha sido consultora de UNICEF y adicionalmente, por si esto no fuera suficiente, también ha trabajado desde la sociedad civil en el Observatorio de Políticas de Niñez y Familia, en la red y de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. También formó parte del Consejo del Observatorio Ciudadano de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y obviamente es consultora en múltiples temas, pero entre otros derechos de la niñez y adolescencia y también perspectiva de género. Sin más, les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, bueno, qué bien que empezamos a analizar este protocolo para dar inicio a las conferencias de este programa, Arely. Me parece muy bien, porque normalmente cuando trata de derechos de la niñez va a la cola, va en asuntos generales, no es algo relevante. Tiene un origen. Me parece que la gradualidad que distingue a nuestro proceso legislativo tiene que ver precisamente porque las abogadas, los abogados, los licenciados, licenciadas en Derecho, pues están formados en el derecho romano. Y la visión del derecho romano es que quienes son personas menores de edad, pues simplemente forman parte de algo cuyo señor es el jefe del clan y es el patriarca, en fin. Entonces, eso es lo que está detrás. Por eso, cuando iniciamos el proceso en México, después de varios años de haberse aprobado, 10 años, un poquito menos de 10 años de haberse aprobado ya la Convención sobre Derechos de la Niñez en nuestro país, hubo distintos procesos hacia lograr finalmente concretar la reforma que aquí se refirió al cuarto constitucional, que tuvo una gran relevancia. No voy a hablar de ella, solamente voy a hacer mención de dos cosas. Primero, reconoce en la Constitución que las personas menores de 18 años de edad son sujetos de derechos. Ese es el gran cambio, un gran cambio estructural que me parece no hay que regatear. Podíamos escuchar a legisladoras hablar de niñas y niños como algo no mal visto, sino políticamente correcto, aunque todavía seguían hablando no de los derechos de la niñez, sino los derechos de niñas y niños. Hay una gran diferencia estructural respecto de hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes, hablar de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes o hablar simplemente de niñas y niños a las que hay que proteger. Hay un enfoque totalmente distinto. El otro gran cambio en nuestra Constitución es que visibilizamos a la niña, a las niñas. Ese es el otro gran cambio, que yo sigo por la vida diciéndolo, porque eso refleja también otro enfoque estructural totalmente distinto. Los niños son niños, las niñas son niñas, y en un sistema patriarcal como el que se distingue a nuestro país, pues es importante visibilizar a las niñas como sujetas de derechos, que con todo respeto para los niños es muy importante darle esta perspectiva de género como nos lo mandata también Naciones Unidas desde el ECOSOC a partir del 97. Bien, hay un cambio, por lo tanto, cultural muy importante y me parece que ya derivan de allí, como aquí perfectamente lo mencionó Alison Sutton en su intervención, toda la dinámica de leyes que se empiezan a constituir en el país.
Leyes diversas, igual que la ley general, la ley reglamentaria del Cuarto Constitucional que diseñamos en la 57 legislatura, donde no teníamos atribuciones para poder ir más allá. El problema que tuvimos en la redacción del artículo 6 es, le damos al DIF toda la política, le determinamos que sea el DIF quien se encargue de toda la política de promoción, protección, prevención y participación de los derechos humanos de niñas y niños, o dejamos para poder sacar esta ley reglamentaria antes de que termine la legislatura, diseñamos, establecemos que el gobierno federal se compromete a diseñar un programa específico. Ese programa fue el COIA, ya Margarita y yo conocemos muy bien en lo que paró el COIA, nos sirvió y vino una dinámica importante de reformas que me parece es importante destacar. La ley que todavía es vigente de derechos de la niñez establece en su título 4 el debido proceso legal de quienes adolescentes quienes infrinjan las leyes penales. Ese es un proceso realmente importante porque derivó en seguir trabajando en la siguiente reforma estructural en el país, que es la que está inscrita en el artículo 18 constitucional para crear el sistema de protección, el sistema de justicia para adolescentes infractores. ¿Por qué fue muy importante? Y aquí tiene que ver mucho hablar de esta materia, porque justamente este protocolo establece de manera muy puntual cuáles son los distintos preceptos que tienen que seguirse en función de la justicia juvenil, como se dice en América Latina, o para adolescentes infractores, como le decimos en México. Y recalco, adolescentes, no de menores infractores. El cambio estructural es que detuvimos esta inercia nefasta de los congresos locales de seguir bajando la edad penal a menos de 18 años de edad. Cuando logramos reformar el 18 constitucional, por supuesto que obligamos a los 15 congresos locales que ya habían bajado la edad penal a que la subieran a 18 años de edad, como debe de ser. Ahora tenemos varias cuestiones importantes. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en primer lugar, ciertamente, como dice el protocolo, ahora a partir de estos grandes cambios, primero, reconocimiento como sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes, segundo, el reconocimiento de los derechos humanos y cuarto y tercero, seguir esta dinámica de reconocer como principio rector de los derechos el interés superior de la niñez y por supuesto acompañar esta gran reforma, la última que se hizo en la legislatura pasada, de ahora sí el mandato desde la Constitución para diseñar una ley general. Una ley general que no puede de ninguna manera, y eso quiero destacarlo con mucha precisión, derogar, porque ese no fue el mandato, derogar toda la dinámica que está inscrita en el derecho, a partir del derecho civil y del derecho familiar, reconocida en el ámbito local a partir del 124 constitucional. La reforma a la Constitución, al 73, que también Alison hizo mención, por supuesto que no nos da hacer una sola ley para que esta sola ley sea la que se aplique en función de la protección de los derechos tan diversos de las personas menores de 18 años de edad. Pero tiene muchas cualidades. En primerísimo lugar, porque mandata a efectivamente hacer un sistema que articule de manera explícita cuáles deben ser las políticas que se apliquen transversalmente desde este enfoque de derechos humanos, desde la perspectiva de infancia y por supuesto desde la perspectiva de género, para lograr realmente que se empiece a notar, que se empiece a vivir por parte de quienes son menores de edad un estado de derecho propicio para su desarrollo integral, para garantizar el libre desarrollo de la personalidad y por supuesto para garantizar plenamente el respeto a su dignidad humana. Entonces yo creo
que ahora este protocolo pues es muy importante, sobre todo porque después de haberse reformado el artículo 18 constitucional y haber inscrito por primera ocasión, por primera vez en nuestra Constitución, un sistema oral antes de la reforma del 2008, por supuesto que nos permite sí ser una vanguardia interesante en nuestro país y sobre todo para resolver el enorme problema que teníamos de que teníamos diversas autoridades administrativas juzgando, persiguiendo y encarcelando a quienes infringían las leyes penales, pero también infracciones de tipo administrativo o por estar en situación de abandono o pobreza. Ese es el gran cambio y ahí es donde toma por primera ocasión, más allá de los asuntos de naturaleza civil, es decir, la naturaleza civil inscrita a partir del derecho familiar, las broncas en donde los niños están en medio de los divorcios de los padres, la exigibilidad de alimentos o cuando hay un asunto de violencia, etcétera, etcétera. Más allá de eso, por primera ocasión tenemos al Poder Judicial con un mandato expreso desde la Constitución a una especialización, porque tenían que asumir una nueva responsabilidad, que antes, insisto, tenía la autoridad administrativa, al constituirse este sistema de justicia para adolescentes infractores. Hoy, el Poder Judicial efectivamente ha avanzado muchísimo en esta especialización, ha asumido jueces de naturaleza penal, han asumido la responsabilidad de llevar cada uno de los procesos cuando un adolescente de entre 12 y menos de 18 años se ve involucrado en afrentas a cualquier ordenamiento de tipo penal. Sin embargo, también, igual que pasó con la otra reforma, necesitábamos dar un gran salto para unificar los criterios, porque tenemos un tutti frutti en los estados y un vacío en la Constitución respecto, no, más bien un vacío en nuestro marco jurídico respecto a la ley federal. Una ley federal mal hecha que regresa otra vez a un sistema mixto. El buen proyecto que trabajamos en conferencia derivado de la reforma del 18 constitucional simplemente se archivó, se politizó y no hubo manera de que a nivel federal tuviéramos una ley. Afortunadamente, el Poder Judicial tomó decisiones y dice, mientras existe una ley federal de justicia para adolescentes infractores, lo que procede es que los jueces del ámbito local atiendan los casos en donde están involucrados adolescentes que infringen un delito en el orden federal. La verdad es alrededor del 4% de los adolescentes infractores que incurren en una afectación al ordenamiento penal a nivel federal. Sin embargo, pues sí es muy importante atenderlo. ¿Cómo vamos a garantizar aplicar los principios garantistas de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad o inmediación? Pues simplemente con, insisto, igual que hicimos con el sistema de justicia para adolescentes infractores, con la especialidad, tomando en consideración el desarrollo cognitivo a partir de visibilizar de manera puntual las edades etarias, porque no es lo mismo hablar de un niño o niña de 6 años a uno de 8 o de 10 o de 12 o de 13 o de 15 o 17. No es lo mismo. Por lo tanto, el reto es muy importante. Y tener jueces y juezas que estén formados, especializados en el conocimiento de los derechos humanos de las niñas y los niños y adolescentes, desde esta perspectiva de infancia sustentada en la Convención sobre Derechos de la Niñez y otros tratados de derechos humanos. Por supuesto, a partir de que hagamos una diferencia clara, que en este sistema patriarcal, por supuesto que no es lo mismo hablar de afectaciones a un niño a una niña, por la carga histórica patriarcal que discrimina terriblemente a las niñas por ser niñas o adolescentes por ser adolescentes.
De tal manera que el trabajo fenomenal que tiene el Poder Judicial es importantísimo. Remontar esta visión del derecho romano, perdónenme que lo insista, en donde hay una cultura minorista que sigue prevaleciendo por encima del reconocimiento como sujetos de derechos de niñas y niños, claro que afecta, por supuesto que afecta a una parte muy importante de uno de los 3 poderes de la Unión. Y sobre todo cuando estamos hablando de que más del 90% de los casos en donde están involucradas personas menores de edad están en el ámbito local. Sobre todo por eso. De tal manera que este protocolo, sin duda, aunque no sea vinculativo, Carlos, aunque no sea vinculante, por supuesto que va a contribuir de manera muy oportuna, de manera muy clara de cómo tienen los jueces y las jueces que ir cambiando, cómo el Poder Judicial tiene que ir transformándose e ir a la par del proceso que estamos iniciando y continuando y que no hemos terminado, efectivamente, Margarita, desde el Poder Legislativo, porque tenemos ahí muchos pendientes. Yo espero que pronto, así como estamos construyendo esta ley que crea el sistema de protección integral que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes, también podamos tener pronto la reforma constitucional ya dictaminada. Hay un gran proceso de acuerdo muy importante, no es fácil reformar la Constitución, miren, bueno, pero con este proceso vamos a tener una sola ley general del tipo de la ley de trata, del tipo de la ley de secuestro o del tipo de la ley sobre delitos electorales, hacia una ley del sistema de justicia para adolescentes infractores que nos garantice unificar a un solo sistema para que las autoridades en los 2 órdenes de gobierno tengan una sola ley, para que efectivamente, siguiendo este proceso importante del debido proceso legal, ya reconocido en el 18 constitucional, logremos realmente la reinserción social de quienes hoy afectan, transgreden algún ordenamiento penal. Bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, me encanta el protocolo, simplemente una pequeña observación, hay que visibilizar a las niñas, porque veo a lo largo del mismo los niños, aunque se llame un protocolo para niñas, niños y adolescentes, necesitamos visibilizar a las niñas, necesitamos incluso un capítulo específico que oriente a jueces. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la discriminación que sufre un niño a la que sufre una niña o sufre un adolescente? La perspectiva de género es fundamental para las acciones, para la formación de todas y todos los funcionarios, sean de cualquier poder y de cualquier orden de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Destaco de la participación de la senadora 2 temas también. Uno, que es el tema de la especialidad como un requisito para poder dar un trato idóneo a niñas, niños y adolescentes. Y también destaco un tema, ella ha insistido mucho en la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Este va a ser un tema de la mesa, si mal no recuerdo, del miércoles. Entonces, nada, les invito a que si el tema les interesa estén acá ese día. Y bueno, yo me quedo muy atenta a esta ley única en materia penal para adolescentes. Esperamos también que nazca muy pronto. Han llegado, uno siempre quiere soñar, perdón por la insistencia, pero que hay que perseguir la utopía. Exacto, exacto. Ya llegaron algunas preguntas a la mesa. Si les parece, cedemos el uso de la palabra en el mismo orden que la tomaron. Cedo al doctor Carlos Pérez la palabra para contestarlas, por favor. Sí, muchas gracias. Estas son suyas. Aquí nos dicen qué pasa cuando el protocolo se contrapone a la convencionalidad, a los tratados que son vinculantes. Bueno, hemos tenido el cuidado de que eso no suceda, porque justamente uno de los fundamentos de cada uno de los protocolos son las convenciones. Esto inmediatamente nos lleva a la siguiente discusión que la misma pregunta plantea en términos de hilación lógica,
en donde dice que entonces si no son obligatorios, que garantiza que no, algo así como que no duerman el sueño de los justos. Bueno, es una pregunta frecuente de los impartidores de justicia, que se haya formulado formal, informalmente, y que ya empieza a ser también resuelta por criterios aislados que ha venido tomando la Suprema Corte sobre los propios protocolos. Como documento, como impreso, digamos, el protocolo no es vinculante. Hay contenidos del protocolo que lo son, indudablemente, y no importa si están impresos en el protocolo, aparecen en una página de internet, están impresos en alguna otra edición, pues nadie puede negar que la Constitución es vinculante, nadie puede negar que los tratados que ahí aparecen, que han sido firmados y ratificados por México, son vinculantes, nadie puede negar que las tesis, sobre todo jurisprudenciales, emitidas por el Pleno de la Corte y sus salas son vinculantes, o la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El protocolo o los protocolos tienen un apartado en el cual se hacen recomendaciones a partir de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas derivadas de observaciones generales, resoluciones tomadas por otros tribunales que permiten un análisis comparado, y ahí lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, las observaciones generales de los distintos comités de Naciones Unidas son documentos muy razonables, ¿no? Y así tratamos de plasmarlos cuando es el caso en los propios protocolos. Tienen un alto nivel de razonabilidad, lo que no impide que el operador de justicia, al momento de resolver un caso concreto, pues tome un criterio distinto, bajo el entendido de que ese es el mínimo, el estándar mínimo, por ser razonable. Puede tomar siempre, y de acuerdo con el principio pro persona que establece el artículo 1 de la Constitución, una decisión que más proteja los derechos de la persona. Por eso, en ese caso, tratándose de recomendaciones, buenas prácticas son eso, otras sentencias de otros tribunales son orientadoras, pero habría que distinguir al interior de cada protocolo la información que contiene. Insisto, el protocolo como tal no es una ley, pero sus contenidos, gran parte de sus contenidos sí lo son. Aquí alguien pregunta, si bien es cierto que el derecho a la infancia es obligatoria, ¿por qué en el estado de Oaxaca se sigue viendo la venta de niñas? Entonces, ¿en dónde queda el derecho a la infancia? Bueno, es un problema real y muy serio. Digamos, yo intentaría responder a esta pregunta, y quizá también así se puede también hablar un poco de lo que la sugerencia que muy amablemente nos hace la senadora. Tomaremos sin duda en consideración lo que nos dice, pero digamos un gran efecto que ha tenido la publicación de los protocolos en conjunto es que empezamos a ver su efecto transversal, ¿no? Justamente ahora, en estas semanas, en estos días en los cuales hay una gran discusión pública que debe darse y visibilizarse ese problema sobre los niños y las niñas migrantes, a mí me parece que los dos protocolos leídos en conjunto, o incluso los tres protocolos, el de niñas, niños y adolescentes, el de migrantes y el de juzgar con perspectiva de género, vistos en su conjunto, ya le ofrecen a un juez mexicano hoy en día información muy útil para tratar eventualmente los casos que puedan presentarse ya de niñas y niños concretos que se encuentran en estaciones migratorias, por ejemplo, ¿no? Más allá de las decisiones sobre política pública que los propios gobiernos, tanto el mexicano como el americano, tomen, ya hay ahí criterios, hay estándares, hay principios que pueden resultar útiles para los propios juzgadores de ser el caso. Y ese ha sido también un efecto muy útil, me parece a mí, en plena consonancia y armonía con lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de la interdependencia y transversalidad de los principios y derechos que establecen estos protocolos. Nosotros pensamos que cuando elaboramos los protocolos que era más fácil para elaborarlos atender a grupos específicos, ¿no? y formar pues lo que son un catálogo, una colección de fascículos. Precisamente ya anunciaba la senadora en la mañana, la senadora La Peña, un par de protocolos que vienen en camino. Estos fascículos pues nos permite la política de crear o editar fascículos, ir agregando, sumando más protocolos.
y creemos que eso le permite al lector, al que los tenga disponibles, están todos disponibles además en la página de internet de la Suprema Corte, tener un panorama mucho más amplio de los derechos humanos, de los grupos en especial estado de vulnerabilidad, tal como lo ordena el artículo 1 de la Constitución. Hay un par de preguntas técnicas, jurisdiccionales. A mí me gustaría, para no consumir más tiempo de las respuestas del resto de las participantes, mi correo electrónico aparecía en la presentación, si no al final, por favor, yo con mucho gusto se los doy y podemos tener este diálogo sobre las inquietudes ya procesales que hay en algunas preguntas. Muchas gracias de nuevo. Margarita. Algunas preguntas sobre programas en escuelas, enseñanza de derechos, y yo tal vez lo que comentaría es que suele ser así. Los derechos se suelen enseñar reiterando la parte declarativa, tienes derecho a la educación y no exactamente qué significa eso en lo concreto. Hay una pregunta sobre el derecho a la educación y qué pasa cuando los padres no cumplen con la obligación de asistencia de los hijos a la educación, y creo que es un muy buen ejemplo de la falta de sistemas de protección especial y de articulación entre instituciones. El Comité de los Derechos del Niño ha sido exhaustivo en su análisis de la importancia de atender como un tema prioritario la deserción escolar. Sin embargo, no existen procedimientos en las escuelas de qué hacer cuando empiezas a notar que un niño falta. Y falta una vez, y falta dos, y falta 3 semanas, y no existe un procedimiento que permitiría que alguien fuera a investigar a qué está pasando y en su caso articulara lo necesario para atender esa situación. Hay una pregunta en particular sobre el interés superior del niño y si es una acción, una directriz orientadora, sus límites y si es obligatorio. De manera, digo, porque es un tema amplio, pero de manera muy concreta dirías, por supuesto que es obligatorio para absolutamente todo servidor público en toda decisión que afecte a la infancia. Como mencionaba Carlos, es una herramienta hermenéutica, es decir, es una serie de indicaciones como reglas de acción al momento que interpretas cómo tomar una decisión que afecte a un niño. Y básicamente tiene 3 componentes. Que el parámetro de qué es mejor para el niño no es según lo que a ti te parezca, según cómo te educaron en tu familia, sino que lo que es mejor para el niño tiene que ser con referencia obligada a sus derechos, es decir, los derechos de la infancia como parámetro de determinación del interés superior, que tiene que considerar los derechos del niño de manera integral, no solo a mí me toca este cacho del niño, entonces no me fijo en lo demás, sino que los derechos de la infancia obligan un análisis de afectaciones de manera integral y de todas estas proyectadas a futuro. De manera muy sintética es lo que es el principio del interés superior del niño. Y finalmente hay una pregunta también más específica que igual que Carlos pediría que ahorita nos pudiéramos ver al respecto. Adelante, senadora. Gracias. Bueno, ante los vacíos normativos en casos concretos, ¿hasta dónde llegan las obligaciones del Poder Judicial? Bueno, este es un gran debate y está inscrito en función de la interpretación, de la interpretación que hacen juezas y jueces frente al vacío, frente a una norma que no es específica, que tiene vericuetos en su redacción y por supuesto cuando trata de naturaleza penal es mucho más grave. De allí que es importante que quede debidamente inscrita para que la interpretación de jueces y jueces no sea en función de lo que cada quien decide. Ahora, siempre encontraremos por el mismo proceso de construcción de nuestro marco jurídico que está permanentemente transformándose, sobre todo cuando estamos poniendo en una gran relevancia los derechos humanos. Por supuesto que la norma legal tiene muchos vacíos y sobre todo muchas contradicciones y de manera muy puntual
en la interpretación con la Constitución muchas interpretaciones. De tal manera que siempre en este proceso finalmente tenemos por parte, cuando llega a su conclusión máxima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente al poder que tiene la facultad por la Constitución de interpretarnos la Constitución. Pero cuando se tratan de algunas otras normas que no tienen esa posibilidad de llegar hasta este estadio, claro que las personas comunes y corrientes, como yo digo, personas de carne y hueso y con un pedazo de pescuezo, claro que resienten. Cuando un juez puede decidir frente al vacío de una norma que no es clara, decidir desde su ronco pecho lo que quiere o lo que cree. Y puede ese mismo juez estar interpretando, o jueza, interpretando hoy de una manera y si pasado mañana tiene otro humor, pues interpreta de otra manera. Eso es verdad. Por lo tanto, sí, necesitamos permanentemente, y esa es la gran virtud de estos foros que hoy en la mañana inauguramos, la pertinencia de la senadora Arely Gómez de haberlo trabajado y convocado junto con el Poder Judicial, es precisamente hacer este trabajo de interlocución con los especialistas, las personalidades expertas, con el Poder Judicial y el Senado de la República para ir dirimiendo cuándo estas reformas tienen que proceder lo más pronto posible para que no se afecten los derechos de las personas. Y cuando tratan de personas menores de edad, pues las situaciones se complican más. Igual que Carlos y que Margarita, hay un asunto que han abordado que tiene que ver con la expulsión de su comunidad por motivos religiosos de 130 niños, principalmente en los estados de Oaxaca, de Guerrero y Chiapas. Me parece que voy a decirle a estas organizaciones que tengamos una reunión en corto, por supuesto que también doy mi correo y sobre todo mi Twitter que yo manejo y bueno, estoy ahí permanentemente debatiendo, que es Angélica de la P, y mi Facebook, que es el mismo, de tal manera que siempre podemos tener una relación. Y en el caso concreto de estos derechos que son afectados, por supuesto, me gustaría que siguieran la misma dinámica de la niña que recurrió al juez porque no fue escuchada en el caso, ella siendo víctima del bullying. Ojalá eso es lo que tenemos que hacer, que las niñas, los niños, adolescentes empiecen a recurrir al Poder Judicial e interponer un amparo porque sus maestras en su escuela no la protegieron, no le hicieron caso frente a un caso de bullying, de acoso, de intimidación reiterada, de la que era objeto y la autoridad de educación pública simplemente lo que hizo fue lavarse las manos. Yo creo que lo que hay que hacer ahora con estos casos es que también los niños frente a una afectación de sus derechos, porque tener una religión forma parte de un derecho humano, tener libertad de conciencia igual, tener libre pensamiento o lo que sea, es decir, tienen derecho a tener su propia filosofía y por supuesto cuando son afectados como este caso que nos están mencionando, pues deberíamos ahora sí que empezar a usar el protocolo. Gracias. Margarita, ¿te llegaron algunas? Una pregunta refiere que si no es necesario crear leyes secundarias para la aplicación de estos retos, entonces todo quedaría a la responsabilidad de los jueces, pero me parece que justo el tono es que sí es necesario crear las leyes que hagan de esta interpretación una cuestión expresa y obligada. Otra tiene que ver con la situación jurídica de un niño que está involucrado en un homicidio imprudencial a causa del bullying. Es muy complicado, depende de la edad, depende de las circunstancias, pero lo que sí queda siempre claro y que es un elemento fundamental de las leyes que tienen que ver con adolescentes en conflicto con la ley, es que toda persona menor de 18 años que se ve involucrada en acciones que pudieran ser tipificadas como delitos, tiene una doble personalidad, digamos, una doble circunstancia. Hay un interés social, por supuesto, en que se persiga y proteja
a las personas en contra de lo que puede ser un delito, y hay un niño que tiene derecho a recibir protección y asistencia para la cabal restitución de sus derechos. Entonces, independientemente de si es imputable y puede tener algún tipo de sanción desde un sistema penal, también sigue subsistiendo sus derechos a recibir protección y asistencia para la restitución de sus derechos. ¿Qué medidas se están tomando para, ya no veo ni de cerca ni de lejos, es una calamidad, para concientizar a la sociedad sobre el bienestar de los menores de edad? Pues supongo que hay muchas medidas que se están tomando, pero creo que justamente para mí la importancia de estos espacios es que no es una cuestión de conciencia. La sociedad, si tiene mayor conciencia sobre un tema, ayuda, pero los derechos son materia de leyes y de asuntos concretos que te permiten tutelarlos independientemente de las sensibilidades o los humores de una circunstancia particular. ¿Listo, Margarita? Bueno, yo creo que, no sé si coinciden conmigo, pero a mí me parece que la mesa aportó muchas ideas en relación a las, por llamarlas así, las lagunas legislativas que hay en materia de derechos de la infancia. Yo espero, el senador Gil lo comentaba en la inauguración, que estos espacios sirvan para aportar elementos para la construcción de la agenda legislativa en materias de infancia y, digamos, tener estos espacios de encuentro entre dos poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Le pido por favor a la senadora si nos puede ayudar a hacer entrega de unos presentes de parte del Senado para los invitados. Y muchas gracias de nuevo a todas, todos. Los esperamos mañana. Mañana va a estar mejor, no se lo pierdan. Y bueno, de esta manera estamos llegando a la conclusión. Este día hemos arrancado con la inauguración oficial de lo que son estas mesas de análisis en materia de derechos humanos, esto en sede jurisdiccional, una guía para la labor legislativa y posteriormente, después de esta ceremonia inaugural, donde, bueno, pues los presidentes de las comisiones involucradas precisamente en la materia, el presidente del Senado mexicano, así también como representante de la Organización Nacional de Derechos Humanos y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dieron a conocer, bueno, cuál es el objetivo, cuáles son los pormenores y por qué precisamente es importante esta semana de actividades que estaremos viviendo aquí en las instalaciones del Senado de la República, las antiguas sede de lo que es el Senado de la República en la casona de Jicotencal. En este momento tuvimos oportunidad de conocer la primera mesa de trabajo, se habló sobre los retos en materia de derechos a la infancia y bueno, también ya escuchamos muy puntualmente todos los temas que hay que combatir, la parte educativa, el cómo los niños se involucran no solamente al contexto familiar, al entorno de sus casas, a todo el entorno de sus lugares de origen, sino también, bueno, evidentemente el papel fundamental que juega la escuela, las autoridades escolares en relación a que se preserven y a que se fomenten los derechos de los infantes. Y de esta manera, bueno, pues queda abierta la invitación, ya le mencionaba, será una semana de actividades. El día de mañana nuevamente tendremos más actividades dentro de lo que son estas mesas de análisis, con la idea de complementar, bueno, pues los rubros más sentidos, los rubros más importantes en materia de derechos humanos. El día de mañana se estará hablando al respecto de los derechos indígenas. Sin duda, un día muy afortunado también en cuanto a todo el quehacer legislativo, en cuanto a todo lo que se pueda conocer y a las propuestas que queden al final de estas mesas de análisis. La expectativa, evidentemente, es que después de esta semana se pueda tener una mayor congruencia y muchas mejores leyes, muchísimas mejores decisiones en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, ha sido un placer que nos acompañe a través del canal del Congreso, el canal de la Unión. Yo lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.